Buenas tardes, ¿cómo andan? Hoy quiero contarles sobre un fallo que recibí en el día de la fecha, una muy buena noticia para un cliente que es progenitor, que este papá venía con una situación ya desde el año pasado, sumamente difícil, de una denuncia sin ningún tipo de plataforma fáctica por un presunto delito contra la integridad sexual en perjuicio de su hijo, por lo cual inmediatamente él se puso a disposición de la justicia no solo en materia penal, sino también en el fuero civil, en el ámbito de familia, donde en el marco de la denuncia de violencia familiar, este papá, y yo les voy a contar un recorte nada más de la intervención, que es lo que quiero hacer foco ahora, lo que hizo fue, con el asesoramiento letrado, es ofrecer directamente los alimentos para su hijo pequeño, porque claramente su hijo iba a necesitar de su contribución para poder mantenerse. Esto sin perjuicio de que su progenitora es una persona que también trabaja y que también colabora con la manutención del niño. Pero a veces lo que suele pasar es que debido al mal asesoramiento, algún tipo de sesgo que hay también, se cree que el varón tiene que seguir siendo el proveedor y que la progenitora no debe acompañar esto con algún tipo de esfuerzo cuando hay posibilidades reales de así hacerlo. Entonces tuvimos muchísimas resistencias con el tema de la fijación de alimentos provisorios, ya que ustedes saben que en un expediente de violencia familiar, el que demanda, el que denuncia, también puede pedirlos. Bueno, acá la señora no solamente que no los pedía, sino que no contestaba, muy reticente con respecto a este ofrecimiento, a este pago, a esta consignación que la jueza aceptó. En esa inteligencia, este progenitor, además de eso, pagaba un montón de servicios, impuestos y cuestiones vinculadas con la vivienda, cuota del colegio del niño, y había de la otra parte reticencias indebidas, un manejo bastante, lo que se diría en violación a la buena fe procesal de lo que era el asunto económico. Y incluso nosotros tuvimos que motorizar la mediación para que se generara un espacio donde se pudiera realmente acordar esto. Bueno, interpusieron un montón de chicanas, como digo yo, porque estaban cómodos con esa postura. Bueno, finalmente este papá, que venía pagando esa cuota voluntaria, se genera un expediente de alimentos donde le fijan una cuota provisoria, que él también cumplió, y después llegamos a un acuerdo en diciembre del año pasado. Este era un papá cumplidor, entonces yo tenía una batería de defensas para oponer cuando vienen a decirme, no, porque acá hay violencia económica. Perdón, señora, ¿cuál es la violencia económica que hay? Acá este señor siempre pagó. Están acá todos los comprobantes. O sea, es más, estaban hasta incluso las transferencias donde ella pedía que se le transfiriera el dinero que el señor acreditaba por la cuenta judicial, ¿sí? Había un componente que era con depósito y había otro componente que era pago en especie. Y ella pedía esas transferencias, o sea, una mala fe absoluta, absoluta. Y que sería bueno que los tribunales empiecen a sancionar esto, ¿no? Porque después las costas son por subórdenes, cada uno le paga a su abogado, o sea, que nunca ven que realmente tiene que tener una consecuencia el actuar disvalioso. Es decir, pagar los honorarios del abogado. Las costas son una sanción, claramente. Mientras esto no siga pasando, van a seguir haciendo las cosas totales gratis, como digo yo. Bueno, ¿qué pasó, colorín colorado? Fijada la cuota alimentaria, había que fijarse qué pasó con los alimentos retroactivos, es decir, cómo se tiene que cuantificar la obligación de ese progenitor en función de la fecha de la mediación. Bueno, y acá había distintos problemas. Pero voy a ir a dos aspectos neurálgicos que son los que pueden ser de utilidad para muchos progenitores y progenitoras que se ven demandados como alimentantes. Es que el pago de los alimentos retroactivos, que se tiene que tomar en cuenta desde el momento del inicio de la promoción de la mediación, cuando se manda la carta documento, ahí se fija una fecha, ¿sí? Esa es la fecha a partir de cual ustedes se encuentran en una situación donde van a tener que computar el pago de alimentos. Y hay que tomar qué valor, cuál es el valor de la cuota hasta el momento en que se dictó la sentencia o hay un acuerdo. Bueno, si nosotros tomamos la cuota del valor actual, es decir, fijado en, por ejemplo, diciembre del año pasado o enero, ahí tenemos que aplicar de todos modos un interés, es decir, cuánto se debió pagar, descontar los pagos que el señor hizo y aplicar una tasa, porque hay que computar un interés, pero no es lo mismo hablar del interés por la privación del uso de ese capital, ¿sí? Un interés que compensa, compensatorio, que hablar de un interés que es punitorio, un interés que tiene la función de sancionar a aquel que se sustrae y que ejerce muchas veces violencia económica al pago de la cuota. Entonces, es muy importante establecer estas diferencias porque el tratamiento de la judicatura respecto de un progenitor que incumple
no puede ser igual que aquel progenitor que paga voluntariamente y que no ha generado un conflicto, que no ha generado la necesidad de litigar. Muchas veces la falta de pago está vinculada con el ejercicio de lo que se denomina violencia económica, que tiene que ver con un uso del poder desviado para generar sufrimiento a la contraparte, que se termina en realidad afectando claramente el derecho del niño, que es el que tiene el derecho a percibir esa cuota alimentaria. Esto es muy diferente de aquel progenitor que por circunstancias de la vida, que falta de trabajo, además, no puede pagar. No es lo mismo. O sea, no toda falta de pago implica ejercicio de violencia económica. Y también es importante cuando hacemos liquidaciones que si hay diferencias en las liquidaciones, esto no necesariamente tiene que ver con que si alguien me está discutiendo un monto, eso no implica sí o sí que haya violencia económica. En este caso, este progenitor que desde el día 0, el día 1, estaba pagando alimentos, jamás incurrió en violencia económica. Y del otro lado teníamos que tolerar que se embanderaran con esta cuestión de que había violencia económica, que incluso se lo injuriara a este papá diciendo en distintos ámbitos que era un papá que no pagaba cuota, que había hecho litigar, cuando claramente la pretensión de la contraparte más que desmedida era lo que se denominaría una situación de abuso del derecho, una pretensión de enriquecimiento sin causa. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Porque nosotros tuvimos que llegar a la Cámara. Bueno, a este papá, en la liquidación de alimentos, el retroactivo, la jueza de primera instancia no estaba reconociéndole los pagos que había hecho en especie, es decir, los pagos que le hizo directamente a los prestadores de los servicios, ¿sí? Antes de la fijación de la cuota. Y la magistrada, en vez de aplicar, ya que se estaba tomando en cuenta la cuota, digamos, actual, y yo había aplicado un interés que es del 8% anual, ¿sí? Por compensar por la privación del uso del capital, la magistrada, cambiando un temperamento, lo que hizo fue decir, bueno, pero la situación económica hoy en día está como muy difícil, está muy complicada, entonces te voy a aplicar la tasa que me está pidiendo la progenitora, que es la tasa activa, que es la tasa más alta que cobran los bancos para aquellas personas que incurren, obviamente, en sustraerse al pago de la cuota alimentaria, como una sanción. Entonces, realmente en ese escenario nos vimos con el papá en esta disyuntiva. Este papá había pagado todo, se tenía que descontar. Estaban aplicando un interés que había que aplicarlo, pero era un interés altísimo. ¿Qué posibilidades reales tenía este papá de que en Cámara se diera vuelta esta decisión? Y acá es donde les cuento un poco cómo es la cocina. Uno como abogado tiene que ser sumamente responsable acá en el asesoramiento al cliente, porque no siempre las posibilidades de tener razón son las que precipitan el que uno le diga, bueno, tiene que apelar. Entonces hay que analizar estas consideraciones. Este papá, con suma prudencia, lo que me decía es, yo siempre le pagué los alimentos a mi hijo, ¿por qué tengo que quedar en una sentencia como un papá que no cumplió? Y realmente el argumento era conmovedor, pero más allá de que sea conmovedor, las categorías jurídicas con las que nosotros trabajamos hace que uno tenga también responsabilidad profesional en lo que está asesorando. Entonces yo decidí hacer una interconsulta. A veces suelo hacer eso, que tiene que ver con pensar junto con otro colega que tenga más experiencia que yo estos temas difíciles. Y le digo, mira, me está pasando esto. Le digo, me dice, ¿qué sala te toca? Porque esto es importante. ¿Cuál es la sala de la Cámara que va a intervenir? Entonces nos pusimos a analizar la sala que me tocaba, porque ya había tenido intervención anterior, y empezamos a ver cuál era la jurisprudencia de esa sala. Y teníamos un problema, porque la sala había sacado un fallo bastante parecido a lo que la jueza de primera instancia estaba diciendo. Lo que pasa es que acá la situación era distinta. Entonces el kit de la cuestión era, ¿nos arriesgamos a presentar una apelación? Intentamos lograr que la Cámara lea esta situación como algo distinto y que pueda repensar este criterio, o no apelamos y queda esto firme. Las chances de perder eran altísimas y además perder en costas. ¿Y qué nos dijo este papá? Explicándole, o sea, yo diciéndole todo esto y diciendo, mira, las posibilidades que tenés son estas. Y dijo, no, yo quiero ir para adelante. Bueno, presentamos la apelación, el memorial, que es la fundamentación, va a la Cámara. Tenemos un dictamen de la Defensoría de Menores de Cámara que, bueno, ustedes saben cómo es un tema de alimentos, en general siempre tienden a decir, bueno, que se rechace, que no tiene procedencia el recurso. Y la sorpresa llegó cuando, pese a ese dictamen negativo, nos informan el fallo. Y empiezo a leer, como hago yo este método que les cuento siempre, que no voy a leer el resultado, sino que leo todo el análisis que hace el judicante, en este caso los miembros de la sala. Cuando yo empecé a ver que le estaban dando razón a este papá, creo que pegué el grito en el cielo
de la felicidad, de la alegría, porque realmente vemos que en el fallo no solamente que se considera los pagos que el papá hizo en especie, los pagos que hizo anteriores, que eran, digamos, de naturaleza alimentaria, claramente, y que no habían sido cuestionados, ¿sí?, con los documentos. Y también vemos que la Cámara dice que no se puede generar un enriquecimiento a costa de lo que es el deudor, ¿no? Porque había que aplicar en este caso una tasa, pero habiéndose computado como monto, el monto de la cuota real y actual, habría que aplicar el 8%, y no esa tasa tan alta, que es para los incumplidores. Y uno de los aspectos que hoy me congratulaba, ¿no?, era cuando le compartí a este papá la sentencia, y que era como una aproximación, porque uno después habla con el cliente y le hace toda una devolución respecto de esto, ¿no? Y yo me emocionaba y le decía, algún día tu hijo, que hoy tiene 7 años, va a poder leer esto y va a saber que su papá siempre pensó en él y que nunca dejó de ocuparse de que a él no le faltara absolutamente nada. El papá me dice, no me hagas llorar que estoy en la oficina. Realmente estas son historias que tienen que ver no con el contenido patrimonial, que también es importante, pero los significados que esto adquiere dentro de la estructura familiar y dentro de la estructura de lo que es el poder desarmar el conflicto, ¿no? Cuando acá claramente hay un móvil económico, cuando claramente hay un móvil de, bueno, este señor vamos a sacarle todo, y no se está viendo en realidad que es un progenitor que no se lo van a llevar puesto, no al menos mientras tenga este patrocinio.